Lo que está haciendo nuestro amiguín es que le está soplando a la vaca en la vagina para de esta manera estimularla y que pueda sacar leche más fácil. Amigos, ¿qué pasa? Les pongo contexto, estamos en Sudán del Sur, estamos conviviendo con la tribu Mundari, cuya especialidad es criar el ganado, en especial cabritas y vacas. Que guau, estas son vacas muy especiales, yo nunca había visto una vaca así, no sé si ustedes sí, no sé si yo soy el único raro que no sabía que existían este tipo de vacas. Son cornudas. Son tremendas. Miren qué enormes son sus cuernos. Y a ver, sé que muchas personas van a decir así como, esas no son vacas, son toros, porque las vacas no tienen cuernos. No, de verdad son vacas. Las ordeñan y toda la cosa, beben su leche. Alguna que otra sí será macho, pero la mayoría de las que están aquí son hembras. Está muy impresionante. Las vacas todo el día estuvieron bebiendo agua, estuvieron pastando y demás, y ahora que ya se va a poner la noche, que ya está llegando el atardecer, las traen y las mantienen aquí, pues básicamente para que no corran los peligros de la noche por ahí. No sé, pueden salir lastimadas, alguien más se las puede robar. Estas personas están cuidando a su ganado. Este pequeño de aquí se está asegurando de que nada le pase a las vacas. Está cuidándolas. Y miren, de verdad, a ver, vamos a observarlas. O sea, es que no puedo ser el único asombrado por esto. Chequen sus cuernos, son enormes. ¡Guau! Y miren eso. Como que se tuercen, como que van agarrando diferentes formas. Y de repente hay unas que tienen la piel como las vacas, que a ver, que todos conocemos, ¿no? La concepción general de las vacas, que es manchada así como blanco con negro. Miren esa de ahí, también tiene como su piel negro con blanco. Pero la mayoría son nada más blancas. Miren, la forma de estos cuernos. Y chequen de verdad lo filosos que son sus cuernos. Ahorita esta en particular, antes de que empezara a grabar, empezó a sacudir su cabeza porque, no sé, las moscas le molestaron o qué sé yo. Yo me asusté muchísimo, de verdad yo me asusté. Pero, miren, ahí está, Luburgo. Pero sí me dijeron así, a ver, mantén la calma, porque si te pones nervioso, ellas como que perciben que te pones nervioso. Y brother, de verdad, estás en medio de vacas muy cornudas, o sea, muy cornudas. Si de repente, lo que sea, causa una avalancha de estas vacas, nos llamábamos, o sea, no. Empezar a correr aquí yo creo que es una pésima idea, es una muy mala idea alertar a las vacas porque, guau, una estampida de estas tremendas, adiós. Una pregunta que me hago aquí es, o sea, esto la verdad se ve bastante caótico. ¿Cómo saben qué vaca es de quién? Creo que estoy asumiendo que todos vieron el primer video. A ver, esta es la segunda parte de los Mundari. Hay un primer video que damos contexto de esta tribu y demás. Enlace aquí abajo en la descripción si no lo han visto, pero bueno, son muchas personas, o sea, es una tribu grande la que vive aquí, parte de los Mundari. Y estas vacas no es como que las comparten, sino que tienen dueño cada una de las vacas. Entonces, ¿cómo las diferencian? Pues bueno, aquí les va. Básicamente marcan a sus vacas de cierta forma. Miren, por ejemplo, esta la oreja se la picaron así como en forma de serrucho y la otra, al parecer se la mocharon, o tal vez le cortaron tantito y luego ella se lastimó y se la terminó de cortar. Esta otra de aquí, de igual manera también, miren, como en forma de serrucho la cortaron. Esta de aquí también le perforaron la orejita. Entonces, más o menos así las van marcando para diferenciarlas. Y a ver, estamos observando, bueno, esta fue observación de Arisita aquí, para diferenciar entre qué vaca es de quién. Como que tienen patrones, miren, todas estas tienen el mismo patrón. Les falta esa oreja y la tienen serruchada. Esta igual, la tiene mochada, serruchada, mochada, serruchada. Todas estas, de hecho, todas las de estas zonas son así, miren. Mochada, serruchada. Entonces, pues al parecer el bro, dueño de estas, todas estas, de hecho, todas estas son así. El brother dueño de estas, pues fue como, a ver, estas son mías, las marco así y yo sé que son mías. Miren, qué interesante, qué buena observación. Pero la realidad es que, pues la mayoría de las personas aquí medio saben cuáles son sus vacas y tienen su espacio asignado. O sea, saben que, por ejemplo, aquí, debajo de la bandera verde, las que están aquí, pertenecen a cierto sector. Las de la bandera blanca de ahí es otro sector. La bandera roja de ahí, ¿saben? O sea, como que más o menos así, pues van diferenciándolas, van separándolas y no hay confusión de vacas. Porque, a ver, lo que estamos viendo aquí no son nada más vacas. O sea, hay que entender cómo funciona mucho la economía de estas personas, su manera de pensar. O sea, lo que estamos viendo aquí es mucho dinero, son muchos recursos. Claro ejemplo de esto es cuando un hombre se quiere casar con una mujer, el hombre ofrece
vacas por la mujer. O sea, es como su manera de intercambiar, así como, 50 vacas por ti, 80 vacas por tu terreno. Quiero esa casa, doy 25 vacas por esa casa. ¿Saben? Es como la vaca es el sistema de intercambio. Entonces, sí, lo que estamos viendo aquí realmente es economía. Mucho dinero caminante. Vacas para intercambiar. También armas. Armas. Tú puedes comprar armas a cambio de vacas. Es real, es completamente verdadero. Me ofrecieron ahorita comprar un arma por vacas. Y más o menos el cambio internacional por una vaca, a ver, depende de muchas cosas. Tamaño de la vaca, salud, etcétera. Pero más o menos el tipo de cambio por una vaca sería de $100. Entonces, si hay aquí, pues yo calculo como 1000 vacas. Si son muchas vacas, como 1000 vacas han de haber aquí. Pues estamos parados, de cierta manera, estamos nadando en $100,000. ¿Qué tal, Interesante, ya se puso más interesante la cosa. A ver, vean esto que está pasando, está muy interesante. Este muchacho de aquí le está soplando a la vaca. Lo que está haciendo nuestro amiguín es que le está soplando a la vaca en la vagina para de esta manera estimularla y que pueda sacar leche más fácil. Entonces miren, el joven muchacho, Mundari, le sopla la vagina a la vaca, entonces la vaca va a empezar de esta manera, ahí miren, como que le frota las ubres, miren. Ahí le está frotando, vaquita está. La vagina ya está bastante dilatada por lo que podemos ver. Él le está soplando a la vagina, ¿ok? Y de esta manera va a sacar leche. ¿Qué tal, miren, de hecho este muchacho ya lo logró. Este muchacho ya está ordeñando, ya está sacando leche, ya la estimuló lo suficiente. Y miren, ahí está, ahí va. ¿Qué tal? Se va. Ok. Y aunque se mueva el bro, el muchachito tiene que agarrar bien el envase para que no, pues no se caiga la leche. Si se te cae la leche es soplarla a esa vagina por mucho tiempo o por nada. Es esfuerzo desperdiciado. Y ahí está, mírenlo. Sacando la leche, sacando el jugo, sacando provecho, después de haberle soplado tanto tiempo a esta vaca. ¿Qué tal? Interesante mecanismo. Yo no conocía que hicieran eso para que la vaca sacara leche. Y miren, la vaca... Uy, ¿cómo se me fue a grabar eso? Pero a ver, se los explico. La vaca empezó a orinar, ¿ok? La vaca estaba orinando ahí, estaba haciendo pipí. Y el muchacho llegó y puso su cabeza ahí para que le cayera el pipí de la vaca encima. Entonces, de esta manera el cabello se les pone amarillo. Bueno, ya lo habíamos comentado en el video pasado, pero sí... yo pensé que como que orinaba la vaca, lo recolectaban y luego se lo echaban, pero no, literal orina la vaca y el brother pone su cabeza ahí, así se humedece, así se tiñe en el cabello. Wow. Y a ver, chequen, estas estructuras de madera es como se separan los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí duerme quien cuida a estas vacas que están aquí rodeadas. Y así es como se van dividiendo la chamba, así se van dividiendo los deberes. Y realmente nada más han traído a las vacas aquí. Eso es, creo que eso no lo he mencionado y es importante. Han traído a las vacas aquí, vaya, aquí no viven, sino que las traen acá porque acá hay buen pasto, acá hay agua, entonces aquí crecen, se ponen fuertes y ya después las pueden regresar a la aldea. Entonces, sí, todas estas personas de aquí realmente no viven aquí, sino que están aquí lapsos de 2, 3 semanas, se ponen fuertes las vacas y luego se van a otro lugar donde hay más agua y demás. Y así es como siguen. Este brother nos guió a su vaca, o sea, me dijo así como de ven, sígueme. Está muy orgulloso de su vaca, vino a presumírnoslas. Nos dijo que le tomáramos fotos y todo. Y chéquense, esto está bien cool, le ponen esto en los cuernos para que pueda ahuyentar a las moscas, porque las moscas pueden enfermar a estos animales y como por lo que intuyo, es el buey, o sea, es como pues sí, es el macho. Ahí estoy viendo tremenda ñema, miren eso, miren ese tremendo ñemón. Este es el macho, entonces obviamente pues dependen mucho del macho para que pueda inseminar a varias hembras y por eso es que le ponen eso en los cuernos. De hecho, a varios machos, así como de los sementales grandotes, les ponen eso porque las moscas los pueden enfermar y así asustan a las moscas y se mantienen saludables. Está orgulloso de su buey, lo presume. Y miren, tienen su juquita aquí. Pues es que sí, las noches se deben de poner largas.
necesitan entretenerse. Entonces sí, miren, tienen acá como su juca, su shisha, eso lo hemos visto en varios. En algunos igual he visto que tienen su botita de alcohol y por supuesto también tienen su metralleta, tienen su arma, claro que sí. Entonces, a ver, se me hace muy peculiar porque en muchos lados la gente protege su ganado, su cultivo con, no sé, un espantapájaros, un machete, tal vez una escopeta, ¿no? Si ya eres muy hardcore. Estos brothers con una AK-47. Ni quien quiera robarse tu ganado, carnal. Todo chido. ¡Uy! Oigan, wow, esos sonidos de balas, se habrá escuchado, yo creo que sí con el micrófono escuchó, me alertan, o sea, me alertan bastante. Sé que no me están disparando a mí, pero pues qué tal una bala perdida por ahí, no sé. Porque sí, son de verdad muchas personas con armas, son civiles con armas y armas muy peligrosas. Sí, de cierta manera me alerto, aunque mi guía me dice así de cálmate, todo bien, todo chido. El ambiente aquí es relajante a la vez que estresante. Es como el sonido ambiental. Ahorita les voy a poner un clip de puro sonido ambiental para que me entiendan. Pero es una combinación súper interesante de el sonido de la noche, ¿ok? Voces de gente hablando, las vacas, cabras y muy seguidos, más de lo que me gustaría, sonidos de metralletas siendo disparadas, ¿ok? Es un ambiente interesante. Vamos a ver el clip de puro sonido ambiental para que entiendan a lo que me refiero. Ya la noche ha llegado, ahora sí ya la luz se nos fue por completo. Esto está muy muy oscuro, es más, Arisita apaga tantito la luz para que podamos apreciar, miren eso. Bueno, ahorita porque el fuego me alumbra tantito, pero sí, no, está ya muy muy oscuro. Así que bueno, esto nos pone a pensar en la noche. ¿Qué procede? ¿No? O sea, se duermen nada más. ¿Quién cuida el lugar? Pues bueno, como lo hemos visto bastante, muchas personas pues tienen su propia arma, duermen en la camita que tienen destinada en su lugar y hay un pequeño grupo de personas asignadas para cuidar el campamento en general. Entonces, cuidan la zona, caminan alrededor para proteger al ganado de ladrones, claro que sí, y también de animales salvajes, porque me dicen que aquí pueden llegar a ver animales como hienas, incluso leones, por lo que me comentan. Entonces, a ver, no es que sea normal, no es que sea común, pero piénsenlo, este es un tremendo festín de vacas bastante rechonchas, sí que tienen que cuidar. Entonces se asigna a alguien que está pues dando la vuelta con una metralleta y asegurando la seguridad tanto de las personas como del ganado. Más que nada del ganado, es lo que más les preocupa. Y bueno amigos, llegamos al final de esta experiencia. ¿Qué tal? Peculiar manera de vida de los Mundari, tribu ganadera, quienes aman las fotos, quienes cuidan su ganado a la dura y tienen métodos, vaya que peculiares, para su cuidado personal, el cuidado de las vacas y para sacar la leche de ellas. Gracias por haberme acompañado amigos, les recuerdo que pueden ver la primera parte de este video dando clic aquí abajo en la descripción. Espero que esto les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, vaya que yo lo hice, vaya que eso está muy muy fascinante. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. ¿Ah no qué? Pimpollo ganadero.